Bueno, buenas tardes a todos. Para el Colegio Santa María de Europa es un placer y un honor recibir a Cayetano López, que es un científico español de una amplia y larga trayectoria en todos los sentidos, tanto investigadora como de gestión. Simplemente doy algunos datos de su currículum. Bueno, es catedrático de Física Teórica en la Universidad Autónoma de Madrid, especialista en propiedades rigurosas y fenomenología de las interacciones entre partículas elementales, como cromodinámica cuántica, teorías unificadas, supersimetría y aplicaciones de los aceleradores de partículas a la transmutación nuclear con fines energéticos y de eliminación de residuos. Bueno, yo soy de políticas, es como... ha sido rector de la Universidad Autónoma de Madrid desde el 85 hasta el 94, miembro del Consejo del CERN, Organización Europea para la Investigación Nuclear, Laboratorio de Física de Partículas, del 83 al 95, vicepresidente de dicho organismo hasta el año 90. Ha sido director de multimedia y de investigación y desarrollo en el área de Internet del Grupo Prisa, miembro del Consejo Editorial del diario El País. Desde 2000 a 2004 fue director del Parque Científico de Madrid. Desde septiembre de 2004 es director general adjunto y director del Departamento de Energía del CIEMAT, Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas. Director general del mismo organismo desde enero del año pasado, de 2010. Ha dirigido muchos proyectos de investigación en física de partículas elementales y en transmutación nuclear, asistida por aceleradores de partículas. Es doctor honoris causa por algunas universidades, entre ellas la Universidad de Buenos Aires. Bueno, artículos científicos, ha publicado más de 50 artículos científicos en revistas internacionales. Ha publicado bastantes libros, tiene libros de texto, libros de investigación, y tiene también una obra divulgativa muy importante, con varios libros también, autor de más de 500 artículos en revistas y periódicos. Bueno, yo creo que, como decía al principio, es un honor tener aquí a Cayetano López. Creo que lo vamos a aprovechar bien durante este tiempo que está con nosotros. Desde luego, bienvenido a tu casa, y todas las veces que quieras estamos a tu disposición para todo lo que quieras. Y sin más, te cedo la palabra porque creo que es mucho más importante lo que él diga que lo que yo diga. Gracias. Vale, gracias. Bueno, voy a hablar de lo que pone ahí, energía y sostenibilidad, el problema de la energía. Habéis hablado muchas veces, habéis oído hablar del problema de la energía, ya vais a ver que el problema de la energía es probablemente el problema estratégico más importante con el que se enfrenta la humanidad en las próximas décadas. Es muy fácil de enunciar, enseguida veréis que después de dos transparencias tendréis claro cuál es el problema de la energía, y muy difícil de resolver. Lo primero, ¿por qué la energía es importante? La energía es un ingrediente fundamental en cualquier actividad humana, en cualquiera. Y además, el consumo de energía, bien en forma de electricidad, bien en forma de calor industrial o doméstico, tiene que ver, está correlacionado, por lo menos en ciertas áreas, está correlacionado con, no sé si hace mucha falta, me voy a levantar y esas cosas, está correlacionado con el bienestar. Por ejemplo, en esta figura yo he representado, cada punto es un país, y en el eje de Y, voy a tener aquí, en este eje pongo el índice de desarrollo humano, que es un número que va de 0 a 1 y mide aproximadamente el grado de bienestar de cada país. Es una mezcla de cosas que tienen que ver con la educación, la sanidad, la esperanza de vida, el poder adquisitivo, la alimentación, el acceso a agua potable, etc. Y aquí el consumo de energía per cápita por año en forma de electricidad, en kilovatios hora. Y veis que todos los países se ajustan a una curva, es una curva que tiene una forma un poco rara, es esta curva, y claramente hay una correlación. Cuanto más alto es el consumo de energía, más grande es el IDH, este índice de desarrollo humano. Por lo menos hasta un cierto nivel. A partir de un cierto nivel de bastante bienestar y bastante consumo de energía, no hay correlación. Como veis ahí, los puntos están en una línea recta
Eso quiere decir que por mucho que se aumente el consumo de energía per cápita, no aumenta claramente el bienestar de las personas. Se va en cosas suntuarias, en despilfarros, cosas que no tienen nada que ver con el bienestar de las personas. Por ejemplo, pues ahí se ve Suecia aproximadamente consume bastante más que Estados Unidos per cápita, Estados Unidos más que Australia, Estados Unidos más del doble que los países de Europa Occidental, Francia, Alemania, España, etcétera, etcétera. Por lo tanto, en esa zona es evidente, de la evidencia empírica, es evidente que el consumo de energía es la principal fuente de energía. Ahí se puede ahorrar, se puede disminuir el consumo de energía per cápita, y en esa zona está claro que eso no va a repercutir en el bienestar de las personas. Pero en esta zona de la curva la correlación es enorme. Todos los países, todas las poblaciones quieren aumentar su índice de desarrollo humano, su salud, su alimentación, el acceso a la esperanza de vida, el acceso al agua potable, etc. Entonces, todos quieren moverse hacia arriba, pero para moverse hacia arriba tienen que moverse a lo largo de esta curva, quiere decir que tiene que aumentar el consumo de energía. Veis que en estos países el consumo de energía per cápita es pequeñísimo en comparación con los países occidentales, y aquí sí que no cabe el ahorro. Aquí el ahorro quiere decir disminuir en esta dirección, quiere decir bajar en el grado de bienestar de esas sociedades. Desafortunadamente, en esta zona es donde está la mayor parte de la población humana. Todos los países pobres, subdesarrollados, etc., son los que aportan la mayor parte de la población humana. Así que, aunque en los países más desarrollados es evidente que el ahorro energético, lo cual implica un cambio de mentalidad, al que me referiré al final, que yo no lo veo, pero bueno, implica un cambio de mentalidad, aunque entonces el ahorro de energía es la principal actividad, la principal línea, digamos, de desarrollo para intentar resolver este problema que vamos a tener. Pero desde el punto de vista global, me parece inimaginable e injusto que todos los países del mundo, incluso los que son más pobres y tienen más población, tuvieran también que hacer un ahorro de energía que no tienen, porque tienen escasez de todo, también de energía. Así que de aquí, la primera enseñanza es que el ahorro de energía es posible y no repercute gravemente en el desarrollo, en el bienestar de las personas en los países más ricos, pero desde el punto de vista global me parece muy difícil, digo para todo el planeta, muy difícil que se produzca ese ahorro de energía. Y por lo tanto, la demanda de energía continuará creciendo. ¿Y qué hacemos para cubrir esa demanda de energía? Las fuentes de energía primaria que tenemos son muy pocas, aunque seguramente habréis oído a algunos iluminados que tienen ideas peregrinas sobre la energía del vacío, la energía oscura, cosas raras de donde se puede sacar energía siempre ilimitada, siempre limpia, siempre barata. Pues no es así. Las fuentes de energía real que hay en el mundo son muy pocas. Como veis, aquí están todas. Y veis que el 88% de la energía primaria que consume el mundo procede de los combustibles fósiles, o sea, del gas natural, del carbón y del petróleo. El petróleo es la principal fuente de energía primaria, el 5%. Y solo el 12% restante proviene de otras fuentes de energía. Nuclear, aproximadamente el 5,5%, y hidroeléctrica y renovables y demás, el 6,5%. De ese 6,5%, prácticamente la totalidad, 6% así, es hidroeléctrica, gran hidroeléctrica. Y solo un pequeñísimo porcentaje son las renovables tal como nosotros, las renovables modernas, digamos, solar, eólica, etc. Es decir, las renovables son una fracción marginal en el aprovisionamiento de energía primaria en el mundo, no en España, que es distinto, y ya veréis cuál es la situación. Entonces, este es el problema de la energía. Para cubrir la demanda, utilizamos fuentes primarias, y de esas fuentes primarias, el 88% son combustibles fósiles. ¿Y qué problema tienen los combustibles fósiles? Pues resulta que están distribuidos geográficamente de un modo completamente desigual. El 60% de todas las reservas de petróleo conocidas están situadas en 5 países de Oriente Medio, en los 5 de la península arábiga: Kuwait, Arabia Saudí, Irán, Irak, en esos.
está el 60% de todas las reservas de petróleo. Por lo tanto, eso es una situación de una dependencia tremenda, muy peligrosa, de un pequeño número de países que están en una zona geográfica determinada. Las reservas de combustibles fósiles son por naturaleza finitas, no son renovables. Los combustibles fósiles se sintetizaron a partir de materia orgánica hace unos cuantos millones de años y tardaron, desde la materia orgánica hasta que se han convertido en carbón, petróleo y demás, utilizaron un lapso de tiempo de varios cientos de millones de años. Por lo tanto, lo que destruyamos de combustibles fósiles no es renovable. Eso implica, como dependemos de unos pocos países con reservas finitas, gran volatilidad de precios, y además hay problemas medioambientales, porque todos esos combustibles fósiles, al utilizarlos como fuente de energía, emiten CO2. Y el CO2, no me cabe la menor duda de que está generando un cambio en la composición de la atmósfera y en las propiedades, digamos, de nuestro clima. No me cabe duda. Y ese sí que es un cambio, o sea, lo de Fukushima y todo eso, yo creo que es un juego de niños al lado de lo que puede ser una catástrofe climática. Donde haya un efecto invernadero que además se autoalimenta y va creciendo exponencialmente, eso sí que puede ser una catástrofe global, que no somos capaces de aquilatar exactamente, pero está ahí. Y desde luego las cantidades de CO2 que estamos emitiendo a la atmósfera son muy grandes, de forma que hoy ya la composición de la atmósfera tiene una contribución, tiene un porcentaje de CO2 como nunca antes se había registrado en la atmósfera, por lo que sabemos, durante el último medio millón de años. Antes no sabemos, pero en el último medio millón de años sí que hemos reconstruido la composición de CO2 en la atmósfera y ahora estamos muy por encima. Entonces, problemas de escasez. Y, ¿veis? Estos son los nuevos descubrimientos de petróleo, no las reservas. Las reservas es un concepto que no es físico, que tiene que ver con las reservas físicas más con lo que es explotable teniendo en cuenta los precios en cada momento. Estos son descubrimientos físicos, nuevos yacimientos. Y es lo que se ha venido descubriendo en los últimos años. Como veis, los grandes descubrimientos tuvieron lugar en los años 50 y 60. Desde entonces, el número de descubrimientos de petróleo, de yacimientos de petróleo nuevos va disminuyendo. Y cada vez serán menos y cada vez estarán en lugares más difíciles y más complicados. Ya sabéis, estos yacimientos nuevos que se han descubierto en Brasil son gigantescos, pero suponen el consumo de petróleo de la humanidad en 3 o 4 meses, ¿eh? No creáis que más. Están a unos 3.000 metros de profundidad en la corteza sólida, por debajo de unos 2.000 metros de agua del océano. Entonces, eso es muy difícil y cuesta trabajo extraerlo. Y este es el consumo. Este es el consumo anual. Como veis, hasta los años 80, el consumo de petróleo estaba por debajo de los nuevos descubrimientos. A partir de los años 80, está por encima. Es decir, estamos agotando, consumiendo los yacimientos que hemos descubierto. En la medida de la escasez. Y estas son las emisiones de CO2. Aquí, por distintas fuentes de energía, lo que está arriba es esencialmente carbón. El carbón es lo que más emite, es lo más rico en carbono y más pobre en hidrógeno. Después, el petróleo es intermedio y el gas natural, aquí, también emite bastante, pero menos, porque es rico, es metano, rico en hidrógeno, pobre en carbono. Y las otras fuentes de energía primaria casi no emiten. Hay ciertas emisiones. Esto que está aquí de color verde son las emisiones indirectas. Son las emisiones, lo que está en rojo es las emisiones directas. Cuando uno quema petróleo, sale CO2 a la atmósfera simplemente del fenómeno de la combustión. Pero cuando uno hace un panel fotovoltaico, cuando el panel fotovoltaico está produciendo electricidad no produce CO2. Pero para fabricar el panel hace falta gastar calor, energía, que es energía fósil, por lo tanto hay unas emisiones de CO2 indirectas. Eso es lo que está aquí. ¿Veis? Muy pequeñas en comparación con las emisiones directas. Y las emisiones de CO2 tienen aproximadamente, esto es, fijaros, en miles de millones de toneladas de CO2 al año. 30.000 millones de toneladas, 45.000 millones de toneladas al año de CO2 emitido. Aproximadamente 2/3, 30.000, este es el momento actual, 30.000 proceden de la generación de energía. Y otros 15.000 proceden de otras cosas. Como veis, esencialmente escapes de metano, gases de nitrógeno,
etc. Fluorocarbonos, etc. Entonces, esto es la parte más importante de la producción de CO2, de la emisión de CO2, es generación de energía, o sea, utilización de combustibles fósiles y demás. Si seguimos sin hacer gran cosa, pues las emisiones irán aumentando y prácticamente, como veis, pues prácticamente casi se duplicarán en 50 años. Si hacemos un esfuerzo muy grande, que no se está haciendo en el mundo, podríamos mantener más o menos una constante alrededor un poquito más de la parte actual, es lo que la Agencia Internacional de la Energía llama el escenario de las nuevas políticas. Eso querría decir que seguiría aumentando. Nosotros emitimos una gran cantidad cada año, aunque fuera constante, seguirá aumentando la cantidad de CO2 en la atmósfera porque tiene bastante tiempo de residencia en la atmósfera y por lo tanto los efectos climáticos se seguirán produciendo. Y este es el escenario que se llama el escenario 450, que quiere decir estabilizar la fracción de CO2 en el aire a 450 partes por millón. Actualmente está en 380. En el último medio millón de años nunca superó las 300 partes por millón. Ahora estamos en 380. Si hiciéramos este esfuerzo gigantesco de disminuir las emisiones, seguiría aumentando hasta estabilizarse alrededor de los 450 partes por millón, que es lo que algunos científicos piensan que es equivalente a un calentamiento del orden de 2 grados medio en el conjunto del planeta. Y eso se supone que es, aunque producirá algunos problemas, todavía absorbible. Más allá no sería absorbible. Y para eso, fijaros lo que tiene que ocurrir. Tienen que disminuir en 50 años las emisiones a menos de la mitad. Y como digo, las emisiones de CO2 están aumentando, no disminuyendo. Y no se está haciendo casi nada para que disminuya. Voy a pasar esto que es un poco complicado. Es muy difícil. Os aseguro que es muy difícil que disminuyan las emisiones de CO2. Para que disminuyan las emisiones de CO2 habría que disminuir la cantidad total de energía que se consume de modo significativo. No está ocurriendo en el mundo, como digo, y además es muy difícil que ocurra. Segundo, habría que sustituir las energías que proceden de los combustibles fósiles por otras que no emitan CO2. No se está haciendo. En algunos países sí, en España sí, en la mayoría de los países no se está haciendo. Ahora veréis algunos ejemplos, no se está haciendo. Porque la nuclear tiene los peligros que sabemos y las renovables son más caras. Y entonces, ¿qué se hace? Se sigue consumiendo carbón y gas natural y por lo tanto sigue aumentando las emisiones de CO2. De la energía primaria que hemos dicho, aproximadamente del orden de entre 35 y 40% se transforma en electricidad. Hay otra parte muy importante que va al transporte, gasolinas, etcétera, que no va por electricidad, y otra parte importante también que va a calor doméstico industrial, ¿no? Que es el gas natural y el carbón que se utiliza en plantas industriales y demás. Entonces, la electricidad, lo que sí está claro es que cada vez vamos hacia un mundo más electrificado, donde la electricidad va a ser la forma básica de energía final, de energía de uso. Fijaros, esto es la situación de la producción de electricidad, que es, como os he dicho, aproximadamente un 40%, en España es 37% de la energía primaria, lo que sea. Veis que la mayor parte procede del carbón. El carbón, lo más antiguo, lo más contaminante, pues es lo que produce el 40% de la electricidad hoy en día. La hidroeléctrica, 16%, la nuclear del orden de 16%, el gas natural, 20%, petróleo y derivados del petróleo, 7%, y veis, renovables, las renovables que no son hidráulicas, 2% de la electricidad. Lo cual quiere decir menos de un 1% en términos de energía primaria. En España la situación es muy distinta. Es afortunadamente distinta, aunque se está poniendo en cuestión. En España la fracción de electricidad que se produce con renovables el año 2009 fue el del 26%, que es lo que está aquí puesto. Y lo que se ha producido, estos son datos muy recientes,
ayer mismo vi los datos de 2010. Se ha llegado al 33% de la electricidad de origen renovable. Eso es una cosa enorme. Poquísimos países tienen un 33% de la electricidad con renovables. Los únicos en el mundo son los países nórdicos, que tienen gran cantidad de recursos hidráulicos, hidroeléctricos, y Brasil, que esencialmente también es electricidad de procedencia hidroeléctrica. En todos los demás, la fracción de renovables es mucho menor que esta que tenemos. Como veis, la eólica, evidentemente, es lo más importante, 13% en el 2009, 15% en el 2010. El 15% de la electricidad tenía origen eólico en el 2010, algo que yo hubiera considerado impensable e imposible hace 10 años, por los problemas de intermitencia. La solar empieza a aparecer, 3%, nuclear, 18% aproximadamente, y los demás son combustibles fósiles. Esto es una situación envidiable, que se está poniendo en cuestión, porque se está diciendo que las renovables cuestan mucho y que hay que parar. Bueno, entonces, como veis, el problema de la energía está aquí. Son los inconvenientes que tiene el esquema energético existente: escasez, dependencia, daños medioambientales, y eso implica que ese esquema no es sostenible, no puede durar más allá de 1 o 2 generaciones, no más. ¿Cuál es la línea básica de cambio, ¿no? Pues la línea básica de cambio es que tenemos que reducir el contenido en carbono de las fuentes de energía primaria, es decir, tenemos que disminuir la dependencia de los combustibles fósiles. Es evidente. De la carta que os puse anteriormente, es evidente que los problemas empezarían a resolverse en cuanto a emisiones, escasez, dependencia y demás, disminuyendo nuestra dependencia de los combustibles fósiles. Pero si quitamos los combustibles fósiles, no hay muchas otras fuentes de energía. Por lo tanto, lo primero, ahorro de eficiencia energética, donde se pueda. No son muchos países, no afectaría a una parte importante de la población, pero sí a la que más consume energía. Eso implica un cambio de mentalidad, que no se está produciendo. No tenéis más que salir a la calle, aquí, y ver la cantidad de 4x4 que circulan por Cea Bermúdez. ¿A vosotros os parece que es una cosa lógica que en la ciudad, para ir a comprar un cepillo de dientes al supermercado y llevar a los niños al colegio, se lleve una tonelada de acero que consume una gran cantidad porque son coches, no sé, que dan gran estatus al que lo conduce o algo así, vamos? O sea, no se está produciendo ese cambio mental. Entonces, debe haber menos combustibles fósiles, lo que implica más renovables. Eso es lo básico actualmente, en mi opinión. Más nuclear, que es lo que yo pienso. Desde luego, el accidente de Fukushima puede modular esta idea. Desde luego, tiene que servir para que no se vuelvan a instalar plantas nucleares en lugares que son los lugares con mayor sismicidad en el mundo, como era la costa esta de Tokio. Pero bueno, aún así es evidente que la nuclear tiene algunos problemas que no tienen todas las demás, pero tiene la ventaja de que, ya veréis, es una energía que se produce de forma continua, relativamente barata y no emite CO2. Pero después de Fukushima probablemente no se produzca un aumento, ni siquiera un mantenimiento de la potencia nuclear instalada, probablemente disminuye. El carbón es el combustible fósil más abundante y mejor repartido en el mundo. Hay en todos los lados y hay en gran cantidad, pero es el más contaminante con diferencia. ¿Podremos utilizar alguna vez el carbón de forma limpia, capturando y almacenando el CO2 que emite? Pues se está trabajando en eso. Es una cosa que está todavía lejana. Y la gran esperanza blanca, que es la fusión nuclear, es una tecnología tan diabólica que se tardará todavía mucho en dominar. Mucho. No resolverá, ni siquiera contribuirá a resolver los problemas que se van a plantear, como digo, en el plazo de 1 o 2 generaciones. Así que este es el problema de la energía. Como veis, plantearlo es muy fácil, resolverlo es difícil. Veamos, por ejemplo, imaginemos que queremos aumentar mucho el contenido de renovables. Bueno, las energías renovables tienen 2 tipos de problemas. Unas relacionadas con el coste. Hoy por hoy, la energía de origen renovable es más cara, en algunos casos mucho más cara que la energía convencional. Estoy seguro que dentro de 30 años no, pero hoy sí. ¿Y cómo se resuelve eso? Pues aumentando el tamaño de las plantas, muy importante, avances en investigación y desarrollo, mejoras en la fabricación de componentes, producción en serie. Todo esto implica
que aumente el mercado. Si aumenta el mercado, hay muchas empresas que empiezan a competir, bajan los precios, etc. Y experiencia en operación y mantenimiento, que empezamos a tener, que ya es en el caso de la energía eólica, pues ya está muy extendida. Las otras todavía. Primer tipo de problemas. Esto implica que haya un cierto apoyo público y, por lo tanto, un encarecimiento, sea pequeño, pero un encarecimiento del coste de la electricidad. Un encarecimiento que nuestras sociedades, que son muy ecológicas, no están dispuestas a aceptar. Y ahora, por ejemplo, están poniendo en cuestión el desarrollo de las renovables en España debido a eso. Segundo, la intermitencia. Las fuentes renovables son intermitentes por naturaleza. Hay electricidad eólica cuando hay viento. Y hay solar cuando hay sol. Y si no, aunque necesitemos esa electricidad, no la vamos a tener si no hay viento o sol. Un aerogenerador, un molino de estos de viento, funciona, por término medio, la cuarta parte de las horas del año. Igual, 2.000 horas aproximadamente, de las 8.760 que tiene un año. Por lo tanto, para producir de manera continua, digamos, una cierta cantidad de energía, tendríamos que tener una potencia instalada igual a 4 veces la nominal. Pero además, en algunos casos estaríamos produciendo más de lo que necesitamos y en otros nada. Lo mismo para el sol. Soluciones. Esencialmente el almacenamiento. Hay que aprender a almacenar energía. No es fácil. Sobre todo, la energía en forma de electricidad no es nada. La electricidad en la red, en cada instante de tiempo, en cada segundo, la cantidad de electricidad que consumimos es exactamente igual a la que generamos. No hay escapes. Tenemos que aprender a almacenar. Muy complicado en el caso de baterías y cosas por el estilo, más fácil en embalses de bombeo, ¿no? En donde haya 2 embalses, cuando sobre electricidad se sube el agua al embalse de arriba y cuando falta el agua baja al embalse de abajo, etc. Muy importante, pero de nuevo, los embalses, hay mucha gente a la que no le gustan los embalses. En el caso de la energía eólica, prácticamente eso la parte de precios se ha resuelto, ¿no? Veis que hace 30 años, 30 y pocos años, el coste era gigantesco, 40 céntimos de euro por kilovatio hora producido. Ya veréis, eran unos molinos muy pequeñitos y demás, y hoy estamos entre ese orden 4 o 7 céntimos de euro, que es un poquito más, pero no mucho más, que el precio medio de la electricidad producida con gas natural, con un ciclo combinado de gas natural o nuclear o algo así. O sea que realmente se ha avanzado bastante en este sentido. Poniendo en marcha todo, ¿veis? El tamaño de las instalaciones. En el año 85, cuando era tan cara, el aerogenerador más grande que existía en el mundo tenía 0,05 megavatios de potencia, o sea, 50 kilovatios de potencia, y el diámetro del rotor eran 16 metros. Es decir, que cada pala tenía 8 metros aproximadamente, o 7 metros y medio, es decir, era desde aquí hasta aquella pared. Eso era el más grande que existía en la época. Ahora se están instalando estos, aproximadamente de 4 megavatios de potencia. 4 megavatios, eso es una cantidad enorme. 4 megavatios que tienen un diámetro de rotor de 110 metros, como veis aquí, es decir, que cada pala tiene 55 metros de largo. Eso ya es un monstruo, ¿eh? Se está pensando para el offshore, para en el mar, aerogeneradores de mucha más potencia, con un diámetro ya de rotor. Ese es un Airbus A380, el avión civil más grande que se ha construido, para que veáis en comparación con el tamaño de los aerogeneradores que se están instalando. Gracias a eso se han disminuido los precios y se ha creado un mercado más importante, gracias a las ayudas públicas. Es aquí que ya hay 194.000 megavatios instalados, 194 gigavatios instalados, eólicos, que ya es mucho. Para que os hagáis una idea, en el sector nuclear hay instalados en el mundo unos 380 gigavatios. Entonces, esto es la mitad, ya es un mercado grande, ¿no? Veis que hoy por hoy, a últimos de 2010, el país que tenía más aerogeneradores instalados era China, con 42 gigavatios. Aunque es un país tan gigantesco que en términos de porcentaje de electricidad de origen eólico es una cosa muy pequeña, ¿no? Segundo Estados Unidos, tercero Alemania y cuarto España. España es en esto realmente ejemplar. Más de 20 gigavatios de potencia, que es... En España hay instalados 7,7 gigavatios nucleares. Eso sí, producen bastante más electricidad que esto, pero porque funcionan todo el tiempo y estos funcionan de forma discontinua.
Pero 20 gigavatios ya es muchísimo. Y ahí están todos los demás países. Entonces se ha creado un mercado. En España, el año pasado, el 15% de la electricidad fue de origen eólico. Y el objetivo para 2020 es que suba el 25%. Enorme. Pero de las renovables, sin duda, la más abundante es la energía solar. Mucho más abundante que todas las demás. Fijaros, este cubito rojo de aquí es el consumo de energía en todo el mundo, en un año. Y el cubo grande es la energía solar que se deposita sobre la parte terrestre del globo, quitando los mares, la parte terrestre, y ya convertida de radiación bruta en electricidad o en energía útil, o en calor, o lo que sea, ¿no? Entonces veis que ahí se ve, la solar son sobre los continentes aproximadamente 1800 veces mayor que la cantidad de energía total que se consume en el mundo. O sea que la solar es un recurso realmente inagotable. La siguiente es la eólica, que es aproximadamente 200 veces el consumo, y ya todas las otras renovables son más pequeñas. La biomasa 20 veces, la geotérmica menor, etc. La hidroeléctrica más pequeña. Aproximadamente el conjunto de los recursos hidráulicos en todo el planeta darían para una vez la cantidad de energía que se consume en el planeta. Eso digamos que es teórico, ¿no? La energía teórica que tendría cada una de las fuentes. Como la energía. Porque el sol realmente actualmente no tenemos casi... ¿No qué? Del sol, que yo sepa por lo menos, no tenemos la gran totalidad de energía. No, claro, este es el recurso solar. Por eso sería energía teórica que podríamos obtener. Pero no energía bruta, digamos, no energía en estado de radiación, ya una vez transformada. Es decir, esos 1800 veces, en realidad, es mucho más si uno considera solo la energía radiante. Pero luego, cuando conviertes, ya veremos, sistemas de conversión fotovoltaica o de concentración o demás, pues tienen un rendimiento de entre 10-20% así, ya está reducido. Eso es lo que podríamos obtener si cubriéramos todos los continentes con dispositivos solares que colectaran toda esa cantidad de energía, por supuesto. ¿Y los otros también son teóricos? También, todos. En ningún caso, la energía hidroeléctrica ya habéis visto que supone aproximadamente un 6% de la energía primaria, mientras que podría producir el 100% si se utilizaran todos los recursos que hay en el mundo. Hemos visto que las renovables suponen menos del 1% de la energía primaria. Aquí digo que el recurso solar implica que podríamos disponer de hasta 1800 veces, pero eso quiere decir que utilizando 1 partido por 1800 veces la superficie terrestre, con energía solar, podríamos utilizar el sol solo para... Eso es complicado, pero bueno, es el más... Por ejemplo, aquí tenéis un ejemplo, esto es Argelia. Argelia tiene 2 millones de kilómetros cuadrados, 4 veces España aproximadamente, y prácticamente está despoblada, es un desierto. El desierto, que es malísimo para las personas, es buenísimo para las plantas solares. Es una radiación de una calidad enorme. Pues, si utilizando la radiación que se deposita sobre este cuadrado, como veis es un 15% así de la superficie de Argelia, si utilizáramos esto, tendríamos energía para todo el mundo. Y aquí podría salir la energía para todo el mundo. Y un cuadradito muchísimo más pequeño que este, porque yo no era capaz de hacer uno más pequeño con mi ordenador, saldría toda la energía que consumimos en España. O sea, es muy abundante la energía solar, es muy difusa. Esto, aunque parezca pequeño aquí en el mapa, son unos cuantos cientos de miles de kilómetros cuadrados. Eso es bastante. Muy difusa, por eso es cara. Hay que concentrarla para convertirla en energía útil. Hay dos formas de convertir energía solar en electricidad. Una se llaman tecnologías de concentración y otras tecnologías fotovoltaicas. En las tecnologías de concentración hay una serie de colectores que enfocan la luz solar sobre un receptor, convierten la luz solar en calor, y ese calor en un bloque de potencia ordinaria, una turbina, un alternador, etc., produce electricidad. España es, con diferencia, el líder mundial en tecnologías de concentración solar.
Las empresas son las empresas que están construyendo este tipo de plantas, sobre todo en Estados Unidos, también en España. Y una de las razones, este es un caso de libro de la interacción entre la investigación y el desarrollo por un lado y el desarrollo industrial por otro, la razón principal es que existe desde hace 25 años en Almería este gran laboratorio que se llama la Plataforma Solar de Almería, que durante mucho tiempo ha estado en peligro de que lo cierren. Se consideraba una cosa completamente inútil, un gasto superfluo y demás. Gracias a que existe, ahora, pues España es, se dice en algún estudio, no sé si lo tengo aquí puesto, el epicentro de la tecnología de concentración solar en el mundo. Nunca hemos sido el epicentro de nada, ahora lo somos gracias a la existencia de ese gran laboratorio. Una cosa, y en energía eólica, que estamos tan arriba en el puesto de producción, en lo que es en tecnología también estamos por arriba. Muy arriba. Gamesa, que es la primera, hay muchas compañías españolas que producen tecnología. Gamesa es la primera. Gamesa es una de las grandes empresas. Gamesa es una empresa que no existía hace 10 años. Y hoy está en el IBEX 35. Y exporta enormes cantidades de aerogeneradores al mundo. Y se ha instalado en todos los sitios del mundo y demás. Gracias a Gamesa, a otras empresas españolas, Acciona, por ejemplo, también, la cobertura de nuestros aerogeneradores en nuestro país, con productos nacionales, con productos fabricados en España, es del 75%. Solo detrás de Dinamarca, que es casi el 100%. Todos los demás países, incluyendo Alemania, Estados Unidos, China y demás, el porcentaje de aerogeneradores fabricados en ese país siempre está por debajo del 50%. Así que, por supuesto, la eólica es... hay varias empresas, pero la primera es Gamesa, que es fantástica. Y eso, pero no somos el primer país del mundo en eólica, pero en solar de concentración sí. Entonces, veis, esto es una planta, son dos gemelas de 50 megavatios cada una en un pueblo de Granada, eso es la Sierra Nevada. Se llama Sol y está construida por una filial de ACS, este complejo de empresa, por una empresa que se llama Cobra. Y lo más importante, veis, este es el campo solar, aquí están los receptores que concentran la luz del sol sobre un tubo, por donde va circulando, que se calienta y llega aquí a un bloque de potencia, y aquí se transforma ese calor en electricidad. Y lo interesante que tiene este bloque de potencia es esto que os voy a enseñar ahora. Esto. En este bloque de potencia aquí está el alternador y todas esas cosas, y de repente aparecen dos torres gigantescas, dos tanques. Esos tanques son sales fundidas. Un material, son sales, son nitratos que están fundidos, tienen que estar siempre a más temperatura de 200 y pico, que es la temperatura de fusión, y son los que sirven para almacenar calor. De forma que, cuando hay sol, una parte del campo solar calienta la sal que está en una de estas torres. Y cuando se pone el sol, ya no hay sol, entonces se puede seguir produciendo electricidad, extrayendo calor de aquí, pasándola a este tanque de sales frías. Aquí en el intermedio este calor se libera y se produce electricidad, y se puede seguir produciendo electricidad cuando se ha puesto el sol. Así que en estas plantas el problema de la intermitencia está parcialmente resuelto. Esta, por ejemplo, tiene 7 horas y media de almacenamiento a la potencia nominal de 50 megavatios. Está produciendo, o sea, si se pone el sol puede seguir produciendo electricidad durante 7 horas y media. No hace falta tanto, porque el máximo de la demanda ocurre solo 2 o 3 horas después de que se pone el sol. Es el tiempo que la gente va a casa, cena, etcétera, etcétera, hasta que se pone. Y todavía queda para iniciar la producción de electricidad por la mañana antes de que salga el sol. Entonces, estas son plantas interesantes porque tienen ese... Y, como sabéis, hay un proyecto visionario, de producir gran cantidad de electricidad solar aquí para, en el futuro, exportarla. En mi opinión, es un proyecto demasiado ambicioso, demasiado complicado, y no creo que sea... La solar fotovoltaica, bueno, voy a pasar rápidamente. Sí quiero deciros que la solar fotovoltaica tiene el problema de que es muy difícil almacenar, no es tan fácil como la de concentración, pero, y ha tenido un problema, digamos, que tiene que ver con la política en España, que es la política de subvenciones y de incentivos. Hay una verdadera burbuja, como la inmobiliaria, en los años
2007-2008 ha sido tremendo para aprovecharse de unos subsidios que eran demasiado elevados, pero aquí veis la curva de aprendizaje. La fotovoltaica está haciendo progresos tremendos en la disminución de costes. Fijaros, en el año 1979 el coste estaba, esto es por vatio instalado, ¿no? Por vatio instalado estaba del orden de, qué sé yo, del orden de 20 o todavía más, 15, 20 euros. Y ahora, ¿veis? Está 1 y pico, del orden de 1 y pico euros por vatio instalado fotovoltaico. Es decir, que ha habido un progreso gigantesco en estos 30 y pocos años, en disminución de costes. La fotovoltaica será también una parte importante del menú. Además es modular. La de concentración no es modular, la fotovoltaica es modular. Se pueden tener paneles de unos pocos vatios, kilovatios, o lo que se quiera. Se pueden poner en las ventanas, en el tejado y demás. Lo otro es, desde la de concentración, es más interesante para grandes instalaciones, para grandes plantas. ¿Veis? Esta es la famosa burbuja esta, ¿no? Es algo totalmente increíble lo que ocurrió en los años 2007-2008, en donde prácticamente de nada se subió a 3.500 megavatios, que es una cantidad enorme. En ese año, en esos 2 años, más de la mitad de todas las instalaciones de fotovoltaica en el mundo se hicieron en España. Y se hicieron barbaridades. Desmontar plantas solares fotovoltaicas en Italia y en Francia para traerlas aquí corriendo, para aprovecharse de la subvención que terminaba en un mes determinado de 2008, una cosa tremenda. Y eso es uno de los motivos por los que realmente las renovables pues ahora están sometidas a discusión. Están sometidas principalmente por este fenómeno de la fotovoltaica. Inmediatamente se cambió la legislación aquí, pero no se pudo cambiar antes porque había una serie de derechos adquiridos, de seguridad jurídica y demás. Se cambió y eso ha producido este punto de inflexión, y eso es lo que, como veis en los periódicos, los empresarios de fotovoltaica se están quejando, pero eso era absolutamente necesario. Y luego está la biomasa, que se puede utilizar directamente para producir calor y electricidad, o lo más interesante es que se puede utilizar para producir combustibles fósiles, porque dentro de la energía final la electricidad se puede obtener a partir de muchas fuentes, renovables, nucleares, pero los motores de explosión de los coches funcionan con combustibles líquidos, y todos los combustibles líquidos hoy por hoy proceden del petróleo. El 98% de la energía utilizada en el transporte procede del petróleo. Y entonces, una alternativa para esos combustibles líquidos es el etanol y el biodiesel. El etanol hoy se obtiene de azúcares y cereales, la mitad aproximadamente procede de la caña de azúcar de Brasil, la otra mitad de maíz de Estados Unidos, y el biodiesel procede de plantas de estas que tienen semillas oleaginosas, ¿no? Los biocombustibles tienen un problema muy gordo, y es que en general lo que se está produciendo hoy por hoy de biocombustibles es, desde el punto de vista medioambiental y energético, es absurdo, es una ruina. Aquí, por ejemplo, este es un trabajo muy interesante que se publicó hace no mucho, en el año 2007, en donde aquí veis las emisiones de gases de efecto invernadero producidas por la fabricación de los biocombustibles. Biocombustible, etanol, cuando arde, evidentemente emite CO2 a la atmósfera. Pero ese no cuenta, porque se supone que es CO2 que la planta capturó de la atmósfera 1 o 2 años antes, cuando creció. Pero sin embargo, para pasar del estado semilla a planta y después del estado semilla a planta, después más semillas y después el tratamiento y demás, se utiliza una gran cantidad de energía. Para abonos, para el riego, para el transporte, para el pretratamiento, para todas esas cosas. Y eso genera emisiones de CO2. Entonces aquí está comparado la cantidad de emisiones de CO2 debido a los biocombustibles en comparación con los que produce directamente utilizar gasolina, ¿no? La misma cantidad de energía. Y aquí hay otros efectos medioambientales. Por ejemplo, para producir biocombustibles hay que utilizar tierra cultivable, que a veces se quita de otras cosas y a veces incluso se quita a bosques, hay que utilizar agua potable, etc. Y todo está comparado con la gasolina. La gasolina es 100% de daño medioambiental, es 100% de gases de efecto invernadero. Entonces veis que, por ejemplo, producir maíz
producir bioetanol del maíz en Estados Unidos, que es lo que, como digo, la mitad del bioetanol que se produce en el mundo viene de ahí, es absurdo, porque genera gases de efecto invernadero aproximadamente en un 90% respecto de lo que sería utilizar gasolina directamente. Y además produce muchos más efectos medioambientales que utilizar la gasolina. Así que es ridículo. No se hace, en Estados Unidos no lo hacen por motivos medioambientales, lo hacen por motivos económicos, de mantener una comunidad que es muy poderosa electoralmente y demás, que son los agricultores de la zona centro de Estados Unidos, que producen cereales en cantidades apabullantes y una salida es producir bioetanol. Pero desde el punto de vista energético no tiene ningún sentido. Sin embargo, producir bioetanol a partir de la caña de azúcar de Brasil, que es lo que está aquí, veis que eso sí, eso aproximadamente las emisiones para producir ese bioetanol son la tercera parte de las emisiones de utilizar la gasolina. Eso es una ganancia muy importante. Y además los efectos medioambientales no son muy superiores, porque la caña de azúcar es un cultivo muy de la zona, no interfiere con prácticamente nada, interfiere con el pasto, pero desde luego no con la Amazonia. Y lo mejor sería utilizar lo que se llama los biocombustibles de segunda generación. Biocombustibles de segunda generación es producir etanol, por ejemplo, a partir de la biomasa, se llama lignocelulósica, o sea, de biomasa leñosa o herbácea, de lo que es toda la planta, no solo de la semilla comestible, de lo que es la planta. Eso es muy difícil, más difícil por supuesto que... Pero si se pudiera hacer, de hecho en España tenemos plantas de demostración y eso es lo que se va imponiendo, pues eso produciría de nuevo gases de efecto invernadero con una ganancia importante respecto a la gasolina y menos daños medioambientales, porque se utilizarían esencialmente residuos agrícolas, residuos orgánicos que producen las ciudades en cantidades industriales, etc. Eso es lo que habría que hacer en biocombustibles. Y en el caso del biodiesel, pues se está pensando en microalgas que retiran el CO2 de la atmósfera, lo convierten en sustancias que después se pueden transformar en biodiesel y esa sería la solución. Por último, las tecnologías estas de captura y secuestro de CO2 no existen en ningún lugar del mundo para evitar las emisiones de CO2 a la atmósfera. Como veis, es una cosa muy sencilla. Aquí se entra carbono, gas natural para producir electricidad. Entonces, aquí tiene que tener una planta aneja para separar el CO2 de todos los gases que salen de la combustión. Eso es lo que se llama la captura. Eso es difícil, separar el CO2 del resto de los gases. Y después buscar sitios para inyectarlo y sitios que estén lo suficientemente sellados, por así decir, y sean estancos como para que no se escapen otra vez a la atmósfera en poco tiempo. Entonces, este es un proceso difícil que no existe desde el punto de vista industrial, pero se está trabajando mucho en ello. En España estamos haciendo también una planta de demostración en León que tenga todo este ciclo. Y desde luego lo que va a ocurrir es que estas tecnologías de captura y secuestro de carbono siempre incrementan el precio de la electricidad. Cualquier cosa que se haga en este sentido, por supuesto, lo incrementa. Entonces, si tenemos una visión puramente economicista, lo que vamos a hacer es seguir como estamos ahora, generando cada vez más CO2 a la atmósfera y en algún momento tendremos un cambio, pero que será relativamente catastrófico. Por último, la nuclear es otra parte importante. Yo particularmente pienso que es una tecnología segura, aunque desde Fukushima empiezo a dudarlo, pero creo que es bastante segura. Lo que ha ocurrido en Fukushima es terrible, ese terremoto, el tsunami, y además para centrales que están en la costa, justamente enfrente del lugar en donde se originan más terremotos que en ningún otro lugar del mundo. Eso es verdaderamente un caso de arrogancia y de imprudencia tremenda. El combustible del uranio está distribuido bastante homogéneamente, no emite CO2, etcétera, no modifica el paisaje a gran escala, gran capacidad de generación, etcétera. Tiene ventajas y desde luego tiene inconvenientes. Y el más importante es el de los residuos, genera residuos radioactivos. Sobre todo los residuos de alta actividad es un problema que no está resuelto todavía, que se hace definitivamente con él. Yo, lo que nuestro director nos ha dicho, he trabajado durante un tiempo de mi vida justamente en tecnologías que se llaman de transmutación, que sirven para eliminar estos residuos de alta actividad.
pero eso está en fase todavía experimental. Luego, a largo plazo, podría haber un problema de escasez de uranio, porque la tecnología actual es una tecnología muy imperfecta, que utiliza una fracción minúscula del uranio natural, pero la generación 4, esta generación de la que ya he hablado varias veces, en la que yo confío mucho, de neutrones rápidos, es una generación, es una tecnología que puede utilizar el uranio al 100%, y por lo tanto multiplicaría las reservas de uranio automáticamente por un factor cercano a 100. Tiene problemas de la enorme inversión que hay que hacer para hacer plantas nucleares, tiene el problema de la proliferación y la utilización militar de algunos de los subproductos, etc. O sea que tiene también muchos problemas, no es nada sencillo. Económicos y de seguridad y de residuos, así como las renovables tienen problemas económicos y de intermitencia. Cuando dice aprovechar el uranio al 100%, ¿se refiere a utilizar el isótopo 238? Sí. Sí, sí. El 238 e incluso el torio 232, que es 3 veces más abundante que el uranio. Pero bueno, vamos, el uranio, si se pudiera utilizar el uranio 238, ya sería, porque actualmente solo se utiliza el 235, que es, en la abundancia del 235 en el uranio natural es el 0,7%. El 99,3% del uranio natural se deja como residuo, se tira, está en las barras de combustible usado como residuo, porque la tecnología actual no permite utilizarlo. Bien, estos son los lectores y voy a pasar ya a las conclusiones, si queréis hacer un pequeño diálogo. Las conclusiones, que son sencillas, después de lo que he dicho, son las. Primero, yo creo que vamos a tener que preparar un porvenir próximo, no a 100 años vista, no, lo he dicho, del orden de un par de generaciones, de dificultades energéticas en el país. Para aliviarlo tenemos que diversificar el menú energético. Y diversificarlo quiere decir, primero, ahorrar energía donde se pueda, con concienciación, que yo la veo muy poca, muy baja, pero habrá que utilizar instrumentos legales e instrumentos disuasorios, aunque somos muy opuestos a que se utilicen elementos disuasorios para cambiar nuestras costumbres. Disminuir el peso relativo de combustibles fósiles, que quiere decir aumentar todas las otras, las energías limpias, que son hoy por hoy más caras. A largo plazo no lo sé, y eso implica conseguir el apoyo público a las medidas de investigación. Pero para conseguir esto, nos encontramos con esto otro, que es otro aspecto de la no sostenibilidad, que es la actitud pública respecto de las cuestiones de energía. El público quiere energía, o sea, combustibles líquidos y electricidad en abundancia, barata, siempre que haga falta, sin ningún tipo de interrupciones ni nada por el estilo, pero no quiere de ningún modo que haya plantas de producción de energía en su cercanía, digamos ya plantas nucleares, eso ya ni lo menciono, pero ni siquiera plantas de ciclo combinado de gas natural, ninguna planta, eso que se lo lleven otros. Que no haya impuestos, que podrían ser disuasivos para cierta clase de energía contaminante, no quiere líneas de alto voltaje para transmitir energía de un sitio a otro, ni centros de transformación, no se quiere que se afecte al paisaje. Veo ya que hay gente que protesta porque dice que los molinos de viento alteran el prístino paisaje de sus ancestros, ni energía solar. Entonces, esta es una actitud insostenible. Sencillamente es que no se puede. Entonces, mientras esto ocurra, será muy difícil resolver todo.